Hola, en el anterior video sobre esta interpretación, este comentario a la conquista de América y el Imperio Español, pues os digo que en el anterior video habíamos hablado de cómo la conquista de México y después la conquista del Imperio Inca habían cambiado completamente la mentalidad de los conquistadores, porque ya tuvieron evidencia de que existían unas grandes civilizaciones que tenían una enorme riqueza que valía la pena encontrar y buscar. Claro, ellos no sabían que eran las dos únicas que habían, y se imaginaban pues que en aquella inmensidad del continente debía haber más, y entonces la búsqueda fue frenética. En unas pocas décadas, en 20, 30 años, lo habían recorrido todo. Fue asombroso, realmente fue un prodigio de cómo iban a toda velocidad recorriéndolo todo. Recorrieron las llanuras de los Estados Unidos, llegaron hasta Canadá, y por el sur llegaron pues hasta el extremo de la Patagonia. Las selvas amazónicas, las selvas de Centroamérica, de Venezuela, del Orinoco, lo recorrieron todo, absolutamente todo, con un frenesí absolutamente admirable. Bien, pues luego descubrieron también bueno, lo que ya intuían que debía ser. Descubrieron que al otro lado había un océano y que cruzando ese océano llegarían a Asia, y efectivamente pues descubrieron el océano Pacífico atravesando pues América por la parte más estrecha, por el istmo de Panamá. Y efectivamente pues desde allí no se quedaron quietos, sino que continuaron a cruzar el Pacífico, ¿no? Y descubrieron todas las islas que te puedas imaginar. Posiblemente incluso hasta se dice que descubrieron Australia y Nueva Zelanda. Parece que hay algunas evidencias de que alguien llegó por allí, ¿no? Aunque posiblemente no sobreviviera para contarlo, pero que parece que sí, que efectivamente alguien llegó. Llegaron a Hawái, llegaron a todas partes, ¿no? Llegaron a las Filipinas y allí pues establecieron una base e intentaron expandirse desde allá hacia el sur, hacia el norte. Bueno, un auténtico frenesí hasta que ya se les acabó la energía, ¿no? Pero bueno, en ese momento en que se les acaba la energía, se dan cuenta de que teóricamente han tomado posesión de unas extensiones absolutamente inauditas y en muy poco tiempo. Y aquí se cumple a la letra el refrán de quien mucho abarca, poco aprieta. Y efectivamente era así. Con lo cual, al final, pues tuvieron que reducirse a muchísimo menos, ¿no? Si uno mira el mapa, por ejemplo, el mapa del México virreinal, caramba, pues más de la mitad de los Estados Unidos eran México, ¿eh? Sí, más de la mitad de lo que hoy día es Estados Unidos. Y bueno, una cosa dice, ¿y esto qué es? Bueno, pues en realidad todo eso era nominal. Es decir, en realidad no había control de ese territorio. Es decir, como mucho, contaba en el video anterior de que en el estado actual de Texas, en el momento de la independencia de México no había más de 2000 criollos o blancos o lo que fuera, gente que tomaba posesión, y gente que estaba allí efectivamente organizando aquello, ¿no? Incluidos soldados, misioneros y todo el mundo. 2000 personas, en una inmensidad. Y lo mismo y en Santa Fe, bueno, aquello estaba vacío. California estaba prácticamente vacío. Todo eso, es decir, eran inmensidades vacías. La población finalmente se concentró en unos pocos lugares, siguiendo los siguientes criterios. Uno, que hubiera zonas de gran riqueza, como por ejemplo el Potosí o las minas de plata de México. Ahí estaban. Aunque las minas de plata de Potosí estaban en un lugar absolutamente inhóspito, en lo más alto de los Andes, en un sitio en donde no crece ni la hierba. Un lugar horrible, absolutamente horrible. Hay frío y más frío y viento y páramo y nada, o sea, era
un lugar realmente inhóspito, ¿no? Bueno, pues allí fundaron una ciudad que llegó a ser una de las más grandes ciudades del mundo gracias a la plata. Sencillo. Bueno, pues este es el primer criterio, se iban a donde había riqueza, obviamente, ni que fueran tontos, ¿no? Segundo criterio, iban a los sitios en donde podían encontrar más fácilmente mano de obra que trabajara por ellos, porque, insisto, los españoles no habían ido a trabajar. Es decir, le duela a quien le duela, se pongan como se pongan, los españoles como máximo estaban dispuestos a guerrear, pero a trabajar no, absolutamente no. No habían abandonado las durezas de Castilla y Andalucía para irse a trabajar a Colombia, de ninguna forma. Con lo cual se concentraron en los lugares en donde había indígenas a los que pudieran convencer que trabajaran para ellos. Y esto ocurría solamente o especialmente en las zonas que habían estado bajo la influencia de los grandes imperios americanos, como el imperio inca o el imperio azteca. Porque eran gente que ya tenían mentalidad de siervos, mentalidad de esclavos, ya estaban acostumbrados, es decir, bueno, pues hemos cambiado de amo, eso es todo, ¿no? Es decir, los punás o los cañaris o los que quieras, es decir, pues cambiamos un amo por otro y listo, y todo funciona igual. E incluso pues los españoles fueron capaces de asimilar el mismo sistema de caciques. Entonces pues los caciques los convencían para que trabajaran para ellos, los tenían los tenían contentos, y los caciques se dedicaban a explotar al resto de la gente. Sencillo, ¿no? Bueno, pues de esta forma, donde hubiera nativos que pudieran trabajar para ellos, pues eso fue el otro sitio, el otro gran criterio, ¿no? El resto, pues ya eran más bien criterios geográficos, ¿no? Es decir, sitios que no fueran demasiado inhóspitos. Las selvas profundas las evitaron con mucho cuidado, trataron de estar cerca del mar, siempre que fuera posible, o sea, siempre que fuera habitable, ¿no? Porque había zonas cercanas al mar que eran inhabitables. Bueno, pues trataron de estar cerca del mar, como Buenos Aires, como Lima, como Guayaquil, como, en fin, Acapulco, Veracruz, y luego trataron de encontrar zonas de climas templados, agradables, como pues los valles interandinos, y el interior de México, pues como altiplano mexicano, que es de temperatura suave, de tierras fértiles, pues estas zonas. Fuera de eso, nada. Es decir, en cuanto nos metíamos en zonas selváticas, ya ahí no querían saber nada. En cuanto nos metíamos en zonas en donde los indígenas eran demasiado primitivos, tampoco, porque el indígena muy primitivo era pues como esos pajaritos silvestres que tú los puedes atrapar, los metes en una jaula y se mueren. Pero ojo, no están acostumbrados. Un canario sí, un canario ya está domesticado, un periquito también, pero coges un gorrión y lo metes en una jaula y se muere, no hay más que hablar, ¿no? Es decir, el gorrión está hecho para vivir libre. Bueno, pues había numerosas tribus de estas, por ejemplo, en el norte de México. Es decir, que en absoluto aceptaron someterse a la disciplina de los españoles, en absoluto. Y entonces, bueno, pues ahí costó muchísimo más la penetración, y costó, bueno, pues y los indígenas pelearon todo lo que pudieron, y cuando ya no pudieron pelear más, pues iban huyendo hacia el norte, o se suicidaban, o lo que fuera, pero no estaban dispuestos a someterse por nada del mundo. Lo mismo en las zonas selváticas. Es decir, por eso uno tiene, que sí, pues los apaches, los comanches, los fulanos no tenían ni idea de que los mexicanos, de que ellos eran parte del virreinato del Perú, pero ni idea. Es que les importaba un rábano, porque vivían nómadas, vivían a su aire como habían vivido en los últimos miles de años, es decir, en absoluto. Claro, algunos dicen, no, es que el virreinato respetaba a los indígenas. Sí, vale, los respetaba. Cuando no los podía controlar, por supuesto que los respetaba. Es más claro que el agua. Y Dios que no estaban dispuestos a someterse. Imagínate tú, las tribus que pudiera haber en las montañas rocosas, en el Colorado, nada, absolutamente nada. Estaba fuera de control. Bueno, pues esto es un poco una de las consecuencias de que el que mucho abarca poco aprieta, es decir, que montones de extensiones quedaron inhóspitas.
Y los misioneros también contribuyeron muchísimo a hacer cosas, pero también todo tenía límites, ¿eh? Es decir, al final, por ejemplo, hay una historia que a mí siempre me ha impresionado mucho, ¿no? Es decir, cuando un obispo se decidió a recorrer su diócesis y entonces se encontró un pueblo remotísimo, pero muy remoto, muy lejano, donde había que pasar, yo qué sé, pues una semana a caballo para llegar, o sea, sin camino, sin nada, ni mapas, nada, absolutamente nada. Y llegó a ese pueblo y se encontró con que había cristianos. Pero claro, es decir, había sido que había llegado un cura allí, y el cura había vivido solo durante muchísimo tiempo. Se habían olvidado de que existía ese cura. Ese cura terminó pues casándose con alguna de las nativas de allá, había tenido hijos, él había hecho que sus hijos fueran sacerdotes, y entonces pues ahí existía una especie de comunidad cristiana de lo más curiosa y de lo más peculiar, porque durante décadas habían vivido solamente a expensas de un sacerdote abandonado y que había hecho lo que había podido, y que ahí estaban sus hijos y sus nietos, que eran de alguna forma las nuevas generaciones de sacerdotes. El obispo se quedó horrorizado ante aquella situación. Pero es que las inmensidades que había son enormes, incluso en estos momentos. Es decir, yo he oído hablar a misioneros actuales del siglo XX, es decir, de gente que se pasaban días a caballo para llegar a un pueblo y que tenían como regla, una regla de funcionamiento, la de reunirse los curas de una zona una vez al mes, para no acabar engullidos por el ambiente, ¿no? Una vez al mes. Reunámonos en tal sitio, ¿no? ¿Para qué? Pues para tomar oxígeno y volver otra vez a salir a la misión, ¿no? Es decir, imagínate, esto es en el siglo XX, lo que pudo haber sido en el siglo XVII o en el siglo XVIII es inimaginable, es decir, fue una cosa atroz, con lo cual a lo que voy es decir, de todo ese inmenso imperio español, en realidad control efectivo muchísimo menos, es decir, reducido a esos criterios. Poblar ciudades porque solitos no se atrevían, en sitios donde hubiera riquezas o en sitios donde hubiera indígenas a los que explotar, o donde se pudiera llevar esclavos negros, y nada más, y el resto quedó libre de la mano de Dios, y muy poco a poco, muy lentamente fueron intentando penetrar esos lugares, y en algunos sitios no lo consiguieron nunca, hasta incluso bien entrada ya mucho después de la independencia de las repúblicas americanas. Bien, pues esto es como una idea, es decir, de a dónde estamos, y que incluso así se seguía aplicando el refrán de que el que mucho abarca, poco aprieta. Y al final el gobierno de España pues se veía reducido a dejar casi que la gente hiciera lo que pudiera, porque ya se daban cuenta de que mandaban leyes y nada. Recuerda que uno de los principios legales que se aplicaba en el régimen colonial es que la ley se acata, pero se cumple si se puede. Entonces todas las leyes que llegaban del Consejo de Indias las acataban, por supuesto, ¿eh? Ahora vamos a ver si se puede cumplir, que esta ya es otra historia, o si queremos cumplirla, que prácticamente que era lo mismo, con lo cual, en resumidas cuentas, el control que tenía el Reino de España sobre las posesiones americanas era muy débil, absolutamente muy débil. Probablemente los que mejor control tenían era la Iglesia, pero tampoco era ninguna maravilla. Incluso de esto pues vamos a seguir hablando en los próximos vídeos. Cuídate y hasta pronto.